gai interesgarria da hau, Nafarroako komunalak eta bere historia ezagutzea. Eta horretarako ekarri ditugu gaur hona 3 pertsona, 3 lagun. Alde batetik, Mari Jose Sagasti Larraie, Ikastilloko irakaslea eta investigatzailea. Bestetik, Eduardo Azkona Caridad, hau antzaia dugut, Ikastillekoa bera ere. Eta bestaldetik etorri da pixka beranduago Jose Miguel Lana Sagasti. Lana Berasain, barkatu. Unibertsitateko irakaslea eta gai hau menperatzen duen persona. Bueno, txarra erderaz egingo dugu. Zoritxarrez, oraindik Nafarroan erebirak ezagutako guztiok, baina, bueno, gutxienez aurkezpena euskaraz egingo dugu. Como os decía en euskera, la charla va a ser en castellano. Y con nosotros están 3 personas que conocen este tema. Por un lado, queríamos darle un poco un enfoque histórico de lo que han sido los comunales, cómo fueron esos procesos de desamortización, qué pasó en esas compras y toda la historia que trae detrás de esto. Y por otro lado, también le queríamos dar un enfoque práctico, ¿no? Por eso tenemos aquí un pastor que nos contará un poco cómo se maneja una corraliza, ese recurso tan importante que, bueno, que ha sido indispensable y sigue siendo indispensable. Entonces, sin más, doy la palabra a los ponentes. Creo que empezará a Mari Jose, pero os aprovecho para decir que también es una autora de un libro que merece la pena y que está disponible además. Bueno, pues, Arratsalde, buenas tardes. Cuando nos dijo Felipe del sindicato que el tema de los comunales, las corralizas, acerías, que sería bueno en estos tiempos de hoy hablar sobre esta tierra común, ¿no?, de los pueblos. Pues bueno, yo le dije, José Miguel Lana es profesor de la UCNA y por tanto él es además el especialista en este tema, pero yo escribí un libro de 200 años del pueblo y esa visión como a largo plazo de qué pasa con los comunales, con las corralizas, pues es lo que os voy a dar como introducción, para luego darle la palabra a Eduardo, que es el que de ese pastoreo que queda, que viene de generación en generación y que es tan importante y debería ser patrimonio de Navarra. Es así, ¿no? Porque los que quedan son muy pocos y las dificultades también son muchas. Bueno, entonces, lo que pasa en mi castillo es lo que pasa en muchos pueblos de la Ribera y Zona Media. Voy a intentar hacer un resumen para que veáis un poco los conceptos. La tierra comunal en los pueblos de Navarra era muchísima, pero tenía un proceso, sobre todo en los siglos XIX y XX, en el paso de una sociedad feudal antigua a una sociedad capitalista, ¿vale? Será un proceso de privatización de esa tierra comunal o de las corralizas, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Lo voy a explicar, sobre todo pues, a partir de la guerra de la independencia y de las deudas que empiezan a tener los pueblos o ayuntamientos y que tienen que pagar porque han suministrado a los ejércitos pues, los alimentos, etcétera, etcétera, endeudándose muchísimo con la gente que más tenía. Bien, hay una tierra comunal que es de los pueblos y luego hay una tierra vinculada, una de esas familias nobles que habían vivido, las que tienen escudo en los pueblos, esas casas son casas grandes, ¿no? Y se llamaba tierra vinculada porque no era propiedad, no era todavía mercancía que se pudiera comprar y vender. Era de la familia y estas familias hidalgas o familias nobles lo que hacían es heredaban sus hijos, hacían casamientos para juntar más herencia, pero siempre se mantenía la tierra, no estaba en el mercado, ¿no? Sucede que con el cambio al siglo XIX, toda esa tierra van a intentar que se liberalice, es decir, desvinculan con leyes la tierra y todas estas personas que eran feudales, nobles, antiguos en los pueblos, se convierten en terratenientes, en propietarios de esas tierras. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con las tierras de la iglesia, que era el otro gran propietario, monasterios, parroquias, etcétera, de tierras? Con rentas antiguas, los campesinos que trabajaban en estas tierras pues eran de renta antigua. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay leyes de desamortización. Se consideran tierras en manos muertas y, por lo tanto, salen a
subasta, a la venta. La cuestión es que si la ley decía entonces es para crear pequeños campesinos, para mejorar la vida del pequeño campesino, pues no, se vendieron por lotes y quien compró esas tierras de la iglesia, por lotes muy grandes, fue quien pudo pagarlas. Queda, sin embargo, la tierra comunal, la tierra de los pueblos. El comunal no es propio de ayuntamiento, en realidad el comunal es del común de los vecinos. Un propio de ayuntamiento es aquel que el ayuntamiento considera suyo y arrienda, subasta, etcétera, etcétera. Luego, esta parte del comunal sí que pasará un poco a ser gestionada de esta manera, ¿no? Pero el comunal era tierra del común. ¿Y por qué? Pues porque era una sociedad en la que el ganado de labor tenía que pastar e iban a los pastos del común. Yeguas, potros, se llamaba ganado cerril, tenía que estar aparte de caballos, burros. Entonces tenían sus corralizas, el corral, y los pastos y aguas a los que iban estos animales, ¿no? Los bueyes también, hasta que empezaron a desaparecer desde mediados del siglo XIX, pero también trabajaban en el campo porque tenían mucha fuerza, ¿no? Estoy hablando sobre todo de esta zona media y Tierra Estella. Y sobre todo las ovejas, los rebaños de ovejas. ¿Por qué? Porque antes de la entrada del algodón, que vendrá la lana era la materia prima para hacer el textil. Entonces, había grandes ganaderos que no eran pastores. Los grandes ganaderos tenían a muchos pastores, zagales, corales, etc. Y 3.000, 4.000, 5.000 cabezas de ganado y pastores que pastoreaban esos ganados, ¿vale? Esos rebaños. Entonces había corralizas en las que los ayuntamientos arrendaban o les pagaban por las hierbas y el agua, y otras veces esas corralizas tenían censos antiguos. Es decir, si un ayuntamiento se había endeudado por los suministros de guerra, desde la guerra francesa, de la independencia, porque tenían que suministrar tanto a los franceses como a las partidas, y después las guerras carlistas. En Navarra las fueron la primera y la tercera, ¿no? Bueno, pues se endeudaban muchísimo los ayuntamientos. Y además la Diputación favoreció en un tiempo que se vendiera el comunal, que pasara a manos privadas. ¿Qué sucedió? Pues que, por una parte, esos censos antiguos que servían para pagar a los que habían prestado, los ricos, ¿no? A los que habían prestado a los ayuntamientos, se mantenían por mucho tiempo, y algunos ya querían quedarse con esas corralizas cuando solo habían tenido derecho de pastos y hierbas. ¿Cómo hicieron todo este proceso de intentar privatizar toda esa tierra comunal? Bueno, pues por una parte, por el endeudamiento, decían un censo al quitar en 12 años o un censo a perpetuidad. El ayuntamiento podía recuperar esas tierras. Pero lo que sucedía muchas veces es que los ayuntamientos, que gobernaban los mismos que los grandes propietarios, la gente que tenía, porque las elecciones eran censitarias, es decir, determinada riqueza y se entraba al ayuntamiento, en los regimientos, alcaldes, concejales. Por lo tanto, los intereses eran los mismos. Y muchas veces esa tierra de corraliza, que era del común, pasaba a ser privatizada de esa manera. Pues no quito el censo, o bueno, pues voy a recuperar, decía el ayuntamiento. Y entonces decía quien tenía el derecho de hierbas y aguas, pues me tienes que pagar con intereses. Y algo que había costado como unos 50.000 reales, acababan pidiendo, como pasó en Lerín, por ejemplo, 1 millón de reales. ¿De acuerdo? Bueno, eso por una parte, la deuda continua de los ayuntamientos, los mismos intereses muchas veces, que no defendían el comunal, sino la privatización. Y por otra, lo que sucede, sobre todo a finales del siglo XIX, que empieza en Olite, Tafalla, que se extiende por todos los pueblos, que es la recuperación del comunal y la roturación. A ver, la clase jornalera, los campesinos, cuando se da este proceso de privatización, empiezan a perder renta, es decir, cada vez les pagan menos y su situación en los pueblos es peor. Pobreza, epidemias, que también fueron las guerras, todo esto pues en la clase jornalera, frente a unos propietarios pocos y muy ricos, pues tienen que vender su fuerza de trabajo, que es lo único que tienen.
aunque tengan su pequeño campo, su olivar, su viña, pero tienen que trabajar para estos grandes propietarios, ¿no? ¿Qué sucede? Que llega un momento en el que ellos empiezan a reivindicar el comunal. Y como los grandes propietarios ya no sacan tanto dinero del ganado, porque la lana va siendo sustituida por el algodón, las fábricas textiles que ya están en Barcelona, en otros sitios, ¿no? Pues ellos lo que hacen es empezar a roturar. Se da la filoxera a finales del siglo XIX en Francia y a plantar viña. Cereal, o sea, se sacaba más dinero roturando que pues ya dedicando esos comunales corralizas, que viene de corral, para el ganado. ¿Qué sucede? Que además se da un proceso que se llama de introducidos. Es decir, no contentos con estas tierras que van roturando, empiezan a comerse los yecos del comunal. Es decir, a roturar lo que no es de ellos, ¿no? En estos casos hay escrituras, no. Echa la ley y echa la trampa. Dicen, bueno, como no tenemos escrituras, solo con que, información posesoria que se llama, solo con que haya dos testigos que digan que esta tierra ha sido de esta familia o de este propietario y además que he pagado la contribución durante 10 años, ya es mío. Bueno, pues este tipo de leyes las hicieron a comienzos del siglo XX. O si me deja mi padre en herencia esta tierra, que en realidad era solo derecho de hierbas y pastos y que era comunal, pero si el testamento dice que me deja en la tierra, es mía. Bueno, frente a esto, los trabajadores, los campesinos de los pueblos, los jornaleros, ¿no? Empiezan ya a reivindicar, desde finales del siglo XIX, pueblo por pueblo, la recuperación del comunal y la roturación. Es decir, dividir el comunal en parcelas o suertes, que se llamaban, con agrimensores que van dividiendo los terrenos del comunal, y para cada familia una parcela de tantas robadas para pan, o sea, para poder comer y para mejorar su situación. Esto lo tuvieron que hacer enfrentándose continuamente a la Guardia Civil. ¿Por qué? El ayuntamiento llamaba a la Guardia Civil, la Diputación decía que no, y ellos decían, se ha de partir el comunal. Fueron unas luchas que duraron desde finales del siglo XIX, todos los años del siglo XX hasta la República, y por esta lucha que se dio en todos los pueblos y que hubo hasta sangre, es decir, en Tafalla, por ejemplo, se enfrentaron a la Guardia Civil y mataron a campesinos, y además a otros les sometieron a consejos de guerra. Entonces fue una lucha campesina por las roturaciones muy fuerte y extendida por todo el campo de estas zonas que estamos hablando, zona media y ribera. Bien, lo conseguían. Al final la Diputación tenía que dar el permiso, tenía derechos sobre, o sea, legislaba sobre los comunales, tenía que dar el derecho de roturar las parcelas, que quitaron mucha hambre en los pueblos. Bien, llega la República, la Segunda República, y los campesinos dicen que hay que recuperar ese comunal que está en manos de grandes propietarios. Y empiezan a hablar de corralizas en muchos pueblos. En un pueblo, como llegan a la solución de, bueno, pues la mitad para este corralicero y la mitad para nosotros y vamos a partir. Aquí, por ejemplo, Santos ha traído esta reivindicación del comunal que es del año 1981. Fijaros. O sea, que no hay que irse tampoco tan atrás porque se sigue reivindicando el comunal. Y en el año 81, bueno, Lerín tiene grandes corralizas, ¿no? Lo mismo que otros pueblos. La cuestión es que unas ya habían pasado a manos privadas y otras se empiezan a reivindicar con la reforma agraria, que era la ley que querían en la República que saliera adelante los campesinos. Por eso estaban tan movilizados, tan concienciados y luchaban por lo suyo, que era lo de todos. Otras veces se hacen los deslindes, es decir, se contrata un agrimensor y los ayuntamientos, sobre todo si eran de izquierdas, empiezan a decir, venga, vamos a ver las parcelas, que los propietarios presenten escrituras y quien no tenga escrituras o tenga solo de una parte, hacemos el deslinde. Y hay planos en varios pueblos, por ejemplo en Castillo, en el que se hacen todas estas mediciones para conseguir revertir al común miles de robadas. La situación de las corralizas en cada pueblo varía mucho, ¿vale? Por ejemplo, en Vendavia creo que había un propietario
que nos hablará José Miguel cuando venga. Sí. Y en Lodosa, pues también, y se cedieron a muchos campesinos, ¿no? Entonces, en cada pueblo sucedía una cosa, pero todos luchaban por el comunal, por las suertes, es decir, parcelar, y por recuperar el comunal, que en Navarra, pues posiblemente la mitad del terreno, por lo menos en estos momentos, era comunal. Llega la guerra civil, la dictadura, y ya jurídicamente pocos pasos que dar, que luego llegó la concentración parcelaria, etcétera, etcétera, y la situación del campo ahora, que es pues muy diferente. Antes vivía el 80% de los campesinos, vivían en los pueblos y trabajaban en los pueblos, pero ahora pues será un 5%, depende de qué clase. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Eduardo, porque él es de esos pastores de generación y generación que pastorean en el campo, y nos va a contar un poco pues cómo Bueno, a ver, comentar un poco lo que es la vida del pastor. Yo creo que alguno hay aquí que es pastor también, ya como yo, corralicero, y decir, pues, la corraliza, lo que es en sí la corraliza también. Porque la corraliza, algunos igual no sabéis ni lo que es la corraliza. Porque una corraliza es una parte de un término municipal en la que pastamos el pastor. En este caso, voy a poner el ejemplo de Di Castillo, tiene 3.300 hectáreas y tiene el término partido en 4 corralizas. Una corraliza que se llama la corraliza de Montejurra y Turmayo, que tiene 940 hectáreas, otra la de esa, que tiene 650, otra la de Lazarances, que tiene otras 670 o así, y otra la corraliza de abajo, o la antigua corraliza de Esquivel y Barandalla, que tiene unas 1.200 hectáreas. Y el tema es, la corraliza hay tierras particulares y tierras comunales. Y el derecho de pastos lo tiene el ayuntamiento. O sea, nosotros cogemos una corraliza y tenemos derecho a andar las piezas particulares y las piezas comunales. Y el tema, ahí está un poco la lucha que tenemos los ganaderos, pues que hay gente que le parece que las tierras son propiedad de él, pero el derecho de pastos tiene el ayuntamiento, y hay gente que le parece que tiene el derecho él, y el derecho de pastos en verdad lo tiene el ayuntamiento. Y ahí hay una lucha bastante grande entre agricultores y ganaderos sobre ese tema, porque no hay respeto. Se ha perdido un poco el respeto en ese sentido, en que les parece que nos están dando de comer y nosotros estamos pagando un canon al ayuntamiento, y ese es el panorama, el tema que hay. Y bueno, yo os voy a contar un poco lo que hago en una corraliza, lo que estoy pastoreando. Andamos los restos de cosecha, andamos el cerro, andamos viñas si nos dejan andar, olivares, nos dejan andar algún olivar, y eso es la vida del pastor corralicero, es esa, pastorear con tus perros y con tus ovejas. Y luego quería yo reivindicar un poco la vida del pastor, porque esta vida es, muchas de las costumbres que tenemos en los pueblos están ligadas al pastoreo, muchas. Si vais mirando, muchas de las fiestas que hay son todas ligadas al pastoreo. Y es triste que se esté perdiendo pues, esta vida que yo soy pastor por vocación, quiero dejar claro, a mí me gusta, yo me metí porque me gustaba desde chico. Yo empecé estudié en Peralta, en la agraria, me metí a jornal 2 años pastor para uno de Muniain de la Solana, y después compré mi propio rebaño. Y ha habido momentos buenos, ha habido momentos malos. El pastoreo es duro, para que le gusta no es duro, pero es duro en referente de que no puedes caer enfermo, porque con este oficio nuestro caes malo y no tienes sustitución.
no hay sustitución. Yo, gracias a mi padre que está ahí, pues es el que me ha ayudado mucho y el que gracias a él, pues tiro para adelante, porque uno solo es hombre muerto. Y lo que os puedo decir, pues que yo a la gente joven, pues diría que tirarían para adelante y si tienen ilusión en seguir, en ser pastores, que sean, y eso, y nada más, no sé, no me pongo un poco nervioso. Bueno, cualquier intervención, cualquier pregunta, pues será bienvenida, evidentemente. Lo único yo comentarte, Eduardo, muchas veces pensamos en la corraliza solo con ovejas. Estuvimos hablando un día, Sí, también existen corralizas con vacuno. Sí, ¿Cómo se también. maneja ese rebaño? ¿Cómo evitar que, no sé, que entren a los sembrados en periodos en primavera las ovejas? ¿Cómo, La oveja y la vaca. ¿Cómo aprende a hacer eso? La oveja y la vaca, hay pastores con vacas, hay pocos. Te quiero decir que también andan en la zona nuestra, en Arroniza hay uno, por ejemplo, que anda con las vacas, pastorea con las vacas, con los perros. Aquí, y las ovejas igual, sin el perro no es nada. El perro es la principal base y eso, pues vas a los restos de cosecha, a las troperas, al monte y andamos, tenemos una problemática un poco fuerte, que ya la he dicho yo varias veces en el WhatsApp del sindicato, sobre el tema de los herbicidas. Hay poco respeto sobre el tema. Los agricultores, como os he dicho antes, pues hay algunos pues, que les parece que como andas en sus fincas son de él y que no tienen por qué avisar, pero es que resulta que el derecho de pastos es del ayuntamiento y lo que hay, yo no sé si tiene la culpa los ayuntamientos o tiene el gobierno de Navarra o quién, el no obligar al agricultor a que amojone, según pone lo de la paz, pone en letra pequeña, como que están obligados a avisar cuando echan veneno. Pero hay mucha gente que no echa, no avisa. Echan ribazos, orillos de camino, echan cequias y así está pasando, que estamos muriendo de cáncer a mitades. Y eso es una cosa de la que más, yo creo que aparte de la contaminación o lo que sea, pero el herbicida está haciendo mucho mal. Si me oyen algunos labradores, pues no sé si hay por allá, pues sí, pero algunos hay, pues ya saben lo que hay, pero el respeto, pues algunos no lo conocen. Ese es el tema. Bueno, pues nos quedamos con la palabra, el respeto. María José, no sé, ¿nos puedes contar un poco? Alguna vez me ha tocado leer alguna escritura de una corraliza. Hay algunas corralizas que definen muy bien las fechas, incluso impiden el plantar piñas si el corralicero no está de acuerdo. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo ese proceso de si se definen también con las corralizas o son casos excepcionales? Pues ya te he dicho que en cada pueblo es diferente la situación. La base de la corraliza son las hierbas, como he dicho, y las aguas, porque eran para los rebaños, ¿no? Pero luego se empieza a roturar, ahora ya lo está diciendo Eduardo, la mayor parte del campo está trabajado, ¿no? Y el problema de los venenos es muy grave, porque mira, me estaba acordando cuando hablabas ahora de que en esos tiempos pasados, en cuanto había, por ejemplo, una epidemia en las ovejas, viruela, tal, se ponía muga y contramuga. Es decir, que se controlaba mucho que no pasaran esas enfermedades o que se cuidaran los pastos, pero claro, lo único que había entonces como abono era el estiércol animal. Entonces, al entrar pues todo esto y sobre todo el glifosato y todas estas cosas pues eso son un peligro, ¿no? Bueno, la cuestión es que hay corralizas que se estipula todo bien, pues hasta pastos de invierno, verano, monte bajo, tal, todo. Y otras en las que se empieza a hacer este proceso que te he dicho, que es el de ir rotulando y rotulando. Ir por el campo, Eduardo lo sabe mucho más porque él está todo el día, ¿no?, en su vida. Pero ver esas corrales en ruinas de campos que fueron todo pasto, y estoy
pensando en el Prado Nochaz, que se llamaba así precisamente porque pasaban la noche los pastores, ¿no? Ubalza. Entonces, el pastoreo ha generado mucha cultura popular y bueno, pues hasta la cañada está de Tauste y mucha también danza y todo esto, ¿no? Entonces, ir por esas rutas que no las visita nadie, pero es increíble, ¿no? Unos corrales ya en ruinas donde tendría que haber cientos y cientos de animales pastando por esas zonas y regulado por ayuntamientos y vamos, el corralicero sí tenía sus derechos porque pagaba, por supuesto que el ayuntamiento los defendía, ¿no? El problema es los abusos. Cómo este proceso de privatización, es decir, de quedarse con el comunal, es lo que ha sucedido a partir del siglo XIX. ¿Y cómo ha sucedido? Pues como ya te he dicho, guerras, suministros, deudas, ayuntamientos en los que gobernaban los mismos que facilitaban los intereses de los grandes, ¿no? Y en cuanto el pequeño ha ido a defender el comunal, pues ha habido mucho conflicto. Como pues, estos enfrentamientos con la Guardia Civil, hasta que por fin se consigue parcelar. Ahora mismo el campo es otra cosa, o sea, hay mucha maquinaria, entonces no la había y es diferente. Ahora cuando venga José Miguel, él te va a hablar de muchos casos porque sabe, ¿no? En Navarra, qué es el comunal, qué es la tierra de Realengo, las Bardenas, Urba Sandía, qué son las facerías de los pueblos, de 2 o 3 pueblos, pues tuvo un pueblo antiguo y ya entre los vecinos se han quedado con esas facerías, ¿no? Y que ha habido intentos de privatizar las facerías, de dividirlas y de vender la tierra también, pero se mantienen, o por lo menos en nuestra zona se mantienen. La de Chica, la de Leoin, Sí. se perdió, pero que ahora mismo todo lo que se puede se rotura, es decir, es campo de cereal, o es viña, pues sí. Pero el origen antiguo de la corraliza, y por eso los pastores siguen teniendo derechos de pastorear. Se tiene que arreglar esta situación, o sea, no puede ser que un pastor llegue, no amojonado por poner señales y se le mueran 3 o 4 veces, o más. O 45 cortadas. Sí. No, por añadir cosas a los dos que preguntabas tú, lo que decía Mari José, que cómo se cambia el uso del comunal en cada pueblo. Ese cambio de uso también viene por la climatología y cambia también las formas de uso de las corralizas de la zona media a la ribera, porque, por ejemplo, en la ribera está muy estipulado que haya pueblos donde se conserva el uso comunal, que está legislado que se haga el año Iber. Y un recurso muy importante que tenían esas corralizas de año Iber eran los barbechos. Y ahí se fijaba muy claramente las fechas de cuándo se podía arreglar y cuándo no, y hasta cuándo podía estar el rebaño. Y claro, eso es un sistema agrosilvopastoral que ahora podría ser acoplado a las políticas de la famosa y maligna Agenda 2030. Pero es que es un sistema que mantiene la fertilidad de la tierra y que es muy importante, por ejemplo, lo de los barbechos. Dice Eduardo Caro, el agricultor dice, el barbecho es mío. No es tuyo, porque tú tienes que dejar una vegetación y si tú tratas con respeto esa tierra, la cultivas o le echas herbicida en tiempo, pues puedes compatibilizar el que haya una entrada de un pastor que utiliza su recurso porque lo ha pagado, lo que dice Eduardo, y que además tú pues no tienes por qué penalizar tu rendimiento, porque tienes esa idea de que cuando está entrando el pastor le está quitando dinero y no tiene por qué. Es que le está añadiendo porque le está abonando la pieza y le está manejando de otra forma. Y eso tendríamos que volver a reivindicar a esas figuras viejas del comunal. ¿Por qué están esas fechas antiguas? San Blas, Santa Lucía. Pues es que están ahí por algo, y coinciden con los equinoccios, con las salidas de las hierbas, con todas esas cosas, y lo que dice Eduardo, esas fiestas, San Isidro también, que lo acabamos de vivir, coinciden con esas fechas en las que se legislan, en las fechas, en las normativas de comunales de los pueblos, está puesto desde Santa Lucía hasta San Blas. No se podrá pasterar las corralizas de regadío o las alfalfas de la ribera. Poner un ejemplo. De las pocas que quedan ya es dejan año y vez, Tafalla y Falces. Falces. Corella también. En Corella están
pero en Lenin quitaron todo, entraron los agricultores a mandar y bueno, han hecho sus bocas medidas en muchos pueblos. Al faltar rebañeros, en cada pueblo había antes media docena y ahora estamos uno en cada pueblo, pues ¿Dónde estamos? ¿Dónde estáis? sí, pues eso. De Castellón estamos dos. Mi pregunta no se refería a situaciones que, bueno, me tocó conocer una corraliza, la fuerza que tenía el corralicero, que evitaba, si así lo quería, que el propietario, por ejemplo, pusiese viña. Entiendo seguramente que cuando pasó de la financiera de Francia, aquí se puso mucha viña, pues tenía que pedir permiso al corralicero. Supongo que es el que controla el comunal esa corraliza. O sea, que había escrituras como muy bien definidas y muy restrictivas, incluso para el propietario. No ya el manejo del ganado, que bueno, es lógico, aquí vive, según sitios más áridos, será más frecuente, porque el territorio lo exige. Pero ya incluso esa obligación de obedecer al corralicero de otra forma. Sí, porque los contratos se cumplían. Si tenía derecho el corralicero, ahí no se podía hacer. Exactamente. Entonces, sí que no es porque fuera propietario, sino porque tenía esos derechos y esos derechos se tenían que llevar a cabo, ¿no? En Lenin quedan 3 todavía corralizas particulares en Lenin. Sí. Era la de Goyena, otra de Azcoiti y la otra de Roland. Son de 3. 2 son de Ochagavía, se compraron en su día los ayuntamientos. Y luego había no solo estas corralizas grandes para rebaños, pues, de muchas cabezas, ¿no? Luego estaban las corralizas de la carnicería municipal. Las carnicerías no eran negocios privados, sino era la carnicería municipal y tenía su monopolio y sus derechos. Quien se quedaba en la carnicería, se quedaba una corraliza siempre cercana al pueblo, la dehesa se solían llamar, que ya había zonas de cultivo, había zonas de yico y tenían también derechos sobre pasto. Y los ayuntamientos pues recibían de la carnicería municipal un tanto, en los servicios municipales municipalizados, ¿no? Recibían de esos préstamos que conseguían, como hemos dicho, o esos arriendos que hacían, o subastas a candela y todo esto, y más o menos era la manera que tenían de tener liquidez los ayuntamientos, ¿no? Pero claro, un corralicero por supuesto que tenía derecho de que ahí no se hacía cualquier cosa, a no ser que quisiera hacerla él, que eso ya es otra base. El corralicero pagaba, sí, pagaba por los derechos. O sea, que había habido casos, el propio propietario llegaba a un acuerdo con el corralicero, por esa pérdida de pasto de otra forma, pagaba un canon y no puedo pagar por correr. Sí. Porque bueno, había un trato de negocio de... Sí, y hubo en otros pueblos en los que había plantada viña, por ejemplo, y el corralicero dijo, a quitar todo esto, y se quitaba. Lo que estamos hablando, el derecho que tenemos, el ayuntamiento, el derecho de pastos, tiene el derecho de pastos sobre el comunal y lo particular. Sí. El tema es, un particular puede sacar o no puede sacar la tierra, porque hay un caso, ha llegado ahora Sergio, y fue el alcalde del pueblo, le quiso sacar sus fincas de la corraliza, quiso sacar sus fincas. Y en comunales le pusieron pegas, tenía que pagar cierto canon. Tú no sé si sabes. Hombre, exacto bien lo que pasa. Jurídicamente ahora no sé cómo harán los ayuntamientos, pero una corraliza no se pueden sacar las tierras de particulares. Es decir, a mi finca no entra, porque es lo que estás diciendo. Eso querían hacer con Sergio, que está ahí ahora. Sí. Eso no pasa a mí, sí. Sí. Quisieron sacar la tierra que... El alcalde. Yo estuve en comunales con Samierio y me dijo que ya los concejales, que no sean de la familia esa, hablar con él. Y luego vienen a pedir disculpas que se han dejado llevar por el mandamiento de las colonias y sus para no tener las situaciones económicas. Sí. Yo pienso que hay los usos y costumbres que se convierten en ley y que se tienen que respetar. Ahora mismo, cómo está jurídicamente el comunal en Navarra, pues han pasado muchos años y ¿qué diría? Por ejemplo, Juan Cruz allí es también especialista en el tema jurídico del comunal, ¿no? Y ha escrito artículos y tal. Pero hay usos y costumbres que yo creo que no se pueden tocar.
Es decir, una corraliza no pueden los particulares, y ha pasado a lo largo de la historia, de querer sacar de esos conflictos que tenían entre campesinos y agricultores, pero no se ha podido nunca. Pero en Olite, por ejemplo, estuve en Olite. Es que cada pueblo tiene su... Estuve un año, bajé a lo de Olite, regadío. En Olite tenían año y vez y el derecho del ayuntamiento, pero al hacer regadío, como estaban los agricultores mandando, Sí. y de UPN, la mayor parte, y quitaron el derecho, sí, desapareció y mandan ellos. Es que el tipo de agricultura ahora intensiva, solo se piensa en la productividad. Pues, terrenos enormes de cereal, si no de soja, de lo que haya que plantar. Lo mismo que la ganadería está intensiva de granja y macrogranja. O sea, es otra mentalidad ya muy diferente de lo que hay que defender en los pueblos y, pues vamos, el pastoreo es que es patrimonio. El pastoreo tradicional, Sí. nuestro, que está Sergio, está Omar, está Javier, está Agustín, pues los que vamos con el palo todos los días, el corralicero, esto desaparece. Nos quedan 3 telediarios porque la agricultura intensiva, tanto porque se dejaba rastro este año mismo, se ha dejado el 4%. Ya han pedido los del 6F eso que quitarlo, ya lo han quitado. Este año hemos estado ganando sin dar pienso en todo el invierno, que no nos había pasado hace, pues yo llevo 25 años con ovejas mías, pues nunca. Porque este año han dejado un 4%, lo que le supone dejar un 4%. Y en ese 4% Sin laborear. sin laborar, de barbecho. Y estamos todos, el caso de todos que no hemos dado pienso, que dábamos pienso 3 meses al vacío. Y luego, A ver, yo quería preguntaros por uno, primero, si en el resto de comunidades también ha transcurrido una historia parecida a lo que nos habéis contado aquí en Navarra, que también había comunales, cómo se han privatizado o no, si sigue habiendo comunales y corralizas también. Por otra parte, quería preguntarte a ti como pastor y como utilizador de una corraliza, a menudo los ayuntamientos, como era uno de los métodos para sacar dinero, venían subastando las corralizas, y eso ha sido, yo siempre estaba en contra de las subastas, porque al final, como hay más en lo que pretende la misma corraliza, acaban pagando lo que no se puede pagar, lo que no vale. Ahora me imagino que no será el caso, porque cada vez hay menos pastores y menos gente para pedir las mismas corralizas, pero bueno, quiero saber, o quería saber un poco también qué seguridad tenéis en ese aspecto, ¿no? ¿Para cuántos años tenéis la corraliza? ¿Se os sube el porcentaje de la vida o cómo funciona lo de las rentas, ¿no? ¿Cómo lo veis? Puesto que la ganadería está también en crisis. Y por otra parte, también ha sido el tema de los barbechos, y yo que soy de una zona más arriba que no hay corralizas, sí que estamos obligados por la PAC a dejar el porcentaje de barbecho, pero yo creo que hubo una interpretación un poco rara en la que el propio INPIA entonces decía que, bueno, la propia PAC dice que no se puede, que los barbechos no tienen que tener aprovechamiento y nos permiten echar herbicida y dar glifosato a los barbechos, y sin embargo no dejan entrar al ganado a pastar o a aprovechar la hierba de esos barbechos. sí. Sí, el tema sí, algunos decían que no podían entrar. Nosotros andamos todos los barbechos. Yo ando todos. Estoy pagando la corraliza y el tema es eso, lo que diga la PAC o luego lo que pagamos o eso. Y si hay competencia hay mucha todavía, porque los derechos de pastos, pues hay mucha gente que se está quedando, pues gente que tiene vacas y terneros, o gente de la ribera que les hace falta hectáreas aquí arriba, también se han quedado corralizas. Ahora mismo en Castillo salió y se quedaron unos de la ribera por el tema de los pastos. El tema es, trae mucha cola porque hay gente que no aprovecha los pastos. O sea, se quedan las corralizas y no las sacan. Ese es el tema. Y ahí tenían que meter mano, porque dice el gobierno que iba a meter mano, pero
Yo denuncias no he visto que ha metido todavía. Y hay muchas corralizas porque dinero se paga. Que yo ahora mismo te voy a decir lo que pago. En Di Castillo estoy pagando una corraliza de 940 hectáreas con corral, 6.000 euros. Y en Morenti, otra corraliza de 840 hectáreas, tiene 2 corrálicos, 5.000 euros. Son 11.000 euros. O sea que pagas dinero. El tema es eso, que hay la competencia, hay, mientras esté todo de los derechos de pastos y mientras no metan mano, porque nosotros vamos todos los días con las ovejas, tanto yo como varios que están por ahí, vamos con el palo y algún vaquero también va con las vacas. Pero hay otros pues, que no, que los tienen estabuladas y declaran esos pastos para cobrar, para pagar. Y si dices eso eres malo, lo dije yo un día en lo del sindicato, ya malo. Uno se me puso loco y quería sacar las fincas suyas del término de Di Castillo y tal, porque tiene vacas y tal y cual. Y subarrendar, subarrendado corralizas. Ahí hay tela, porque hay dinero por medio. Como vivimos de la punta PAC, eso es lo triste, pues hay gente que ha cogido derechos a punta pala, hay gente que está cobrando una barbaridad de paja. Y es por eso, y el que tiene mucho, pues se va quedando más tierra. Se siguen sacando a subasta y para cuánto tiempo. Sí. Para tiempo, en Di Castillo es para 10 años, y en Morenti para 8. Di Castillo yo tengo una adjudicación vecina, pero luego en Morenti me quedé a pública subasta, y es para 8. Luego hay corralizas, por ejemplo, aquí le llamamos corralizas, pero en la zona de Viana, Los Arcos, Mendavia, La Zagurrilla, Samsol, Torres, todos esos pueblos le dicen ejido en vez de corraliza. Ejidos se llaman. Sí. Pues cuando venga José Miguel Lana, él nos va a explicar. Hombre, hay corraliza y hay en Aragón, sí. Castilla-La Mancha también. En la zona norte igual, por tener pasto todo el año, pues es la zona verde, ¿no? Y ser el caserío más diseminado y todo eso, pues no se da este tipo de explotación. Pero en las zonas de cereal, las tierras de pan lleva, que se llaman, pues sí que necesitan zonas de pasto. Se hacían así tradicionalmente, pues con las fechas que ha dicho Aingeru, de tal a tal fecha para el pasto de invierno. Y luego, pues bueno, ya sabemos la tradición desde la Edad Media de las mestas, la mesta. Los grandes ganaderos que iban por las cañadas, la transhumancia, con miles de cabezas de ganado de los pastos de verano a pastos de invierno. Pues también se dio en Navarra. Lo que pasa es que en Navarra se movía más en el Ebro. Pastos a la sierra, pastos al Ebro. En los pueblos, ¿no? Hay cañadas, por ejemplo, del monasterio de Irache que llevaban, porque los monasterios tenían mucho rebaño, y iban a Imaz, que está ahí por la zona de Italia, y luego subían también a Urbasa. Urbasa puede subir a pastar, pues todo Navarro, ¿no? O Navarro, Urbasa y Andía. Sí. Y luego le quería preguntar yo a Eduardo, porque antes, claro, el negocio era la lana en esos tiempos, ¿no? Pero ahora, ¿es verdad que tenéis que pagar para que se lleven la lana? No sé lo que pasará este año, pues, nos la llevan gratis. Creo yo que se la llevarán gratis, creo. No sé lo que pasará. En Castilla y León se estaba haciendo cargo, como que el gobierno se iba a hacer cargo de la lana. Aquí tenemos uno de Ágreda que se la va llevando. Te quedan 2 años para jubilarse. Pero gratis. Se la lleva. Él esquila y se la lleva. No, esquilar, pagamos a los esquiladores. Sí, ¿de dónde pagas a un tío de esquilar de Lumbier, a 1,45 por oveja. Y luego la lana, pues, nada. Y antes con la lana se pagaba el esquilo y las hierbas. Y ahora la lana no vale nada. Ese es el tema. Sí, quería preguntar qué posibilidades hay de, por ejemplo, en nuestra zona, bueno, en concreto en Usul, que no tiene concejo. Y años atrás, el Valle, el Ayuntamiento del Valle, claro, presionado, evidentemente, por los cerealistas que llevaban a Usul, además de la cuenca, así que compraron tierras. Y entonces, pues lo que hicieron fue sacar sus campos precisamente del pastoreo, es decir, para que ellos tengan la libertad de sembrar todos los años, de echar herbicidas, de llevar a su historia, ¿no?
Es decir, realmente, porque esto lo hizo el ayuntamiento, es decir, un ayuntamiento, ¿hay alguna posibilidad de salir de esa situación? Realmente. Es que como... En Usul. Bueno, que depende del Valle de Romazado porque no hay consejos, ¿sí? Sí. Sí. Aquí la cuestión es jurídicamente hasta dónde o sea, ¿qué hay que hacer? Porque vamos, sabemos que se denuncia la situación, está el tema de las corralizas, que es tradicional, es seguramente recurso de alzada, secretarios de los pueblos, ganaderos. No sé exactamente ese mundo que va de cómo conseguir revertir esas corralizas, ¿no? Cuando hay... Yo pienso que las tierras no se pueden sacar. Una corraliza es una corraliza. Un particular no puede decir que esto es mío y a mí en mi campo no entra. Creo yo que lo están haciendo y que la gente no se mete en juicios o en... Claro, es que el tema es que cuando ya lleva años, ¿qué tiene eso? Es un precedente, imagino. Y esto ya no habrá ninguna posibilidad de cambiar al futuro, porque claro, si ya son muchos años los que llevan y los que más son los cerealistas los que mandan en Usul, sí, es decir, y bueno, pues ahora mismo las tierras que estaban sin trabajar, había ido a comer, bueno, pues ya han echado electricidad y bueno, pues una imagen vale más que 1000 palabras, no hay más que verlo. Es decir, en Usul estamos dos ganaderos que fuimos del Mundial hace 43 años, sí, que no vivía nadie, y bueno, pues después está comprando la comida afuera. Esto es como estamos, en Usul con los cerealistas de la cuenca. ¿De esa zona vuestra bajabais a la Bardena con los roncaleses y todo eso? Bueno, de esa zona fundamentalmente pues hacía carbón. Y quiere decir, es la Sierra Alegre, toda esa zona es una zona pobre, quiere decir que realmente lo que se ha hecho es carbón y bueno, y en Mubier, pues barro, trabajar con el barro, es otra zona pobre, sí, y encima lo tienen, trabajar todos los ejércitos de todas las guerras, así que bien. Pues como acaba de llevar José Miguel Lana, yo creo que te va a poder decir si tiene solución o no. A Sergio te pasó de los pisos que quisieron sacar. Y a mí el año pasado uno quiso sacar 2 fincas de la corraliza y el ayuntamiento se dio por enterado y ya está. No, dijo que no se eche a juicio si quieres. ¿Entiendes? El año pasado quiso uno sacar 2 fincas. La ley de comunales es clara y es una ley bien escrita y bien articulada, lo que pasa es que es compleja también y depende mucho del ayuntamiento que le toque y también a veces depende del funcionario del gobierno de Navarra que le toque, que en principio están para defender el comunal, pero claro, tiene al lado de la mesa que está haciendo el proyecto de concentración parcelaria para regadío, entonces ahí hay choques. Pero la ley es bastante clara. Sí, pero suelen querer llegar a acuerdos antes de meterse en recursos, en juicios y todo eso, porque... Pero bueno.